pero son también insuficientes. El compromiso tiene que llegar más allá. Los acuerdos interpartidarios representan a la población, pero tenemos que comprometer a la sociedad para lograr los cambios. Permítame insistir en los encuentros y en los desencuentros, y por eso saludo calurosamente esta instancia. Es central el tratar de construir los encuentros para poder tener fuerza, capacidad transformadora. Y finalmente, también por la Ley de Educación está prevista la realización de un Congreso Nacional de Educación, de donde esperamos que pueda acuñarse un Plan Nacional de Educación. En ese Congreso tenemos que tener la sabiduría de aprovechar esa instancia para lograr construir ese Congreso como un momento, una ocasión de confluencia y de construcción conjunta. Yo creo realmente que se puede aprovechar este periodo para poder avanzar de manera sustantiva en los cambios que el país necesita en educación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el presidente del Partido Independiente, doctor Pablo Mier. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y agradecer, por cierto, la invitación de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, y en particular en la persona de mis dos amigos, el doctor Rodolfo Saldaña y el senador Jorge Larrañaga, aplaudir la iniciativa. Me parece que este es uno de los temas, quizás el tema principal que el Uruguay tiene hoy planteado en la agenda. Saludar a mis compañeros de panel, al vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, al senador Pope Pasquet y al consejero Daniel Corvo, y a todos ustedes por la presencia. Yo creo que estamos frente a uno de los temas principales. Voy a atenerme fielmente al tiempo asignado, pero les digo que yo no tengo ningún otro compromiso esta noche, así que estoy dispuesto a quedarme hasta la medianoche. Creo que la mayoría del panel tampoco tiene ningún problema al respecto. Somos varios, pero no tenemos compromiso. Bien, dicho esto, ciertamente vamos a respetar a las minorías, que uno que es partido minoritario. Bueno, no, ahora yendo a los temas realmente importantes. La situación de la educación, todos, creo que a esta altura sí, definitivamente todos sentimos que es muy grave y que exige respuestas urgentes y de emergencia. Tenemos una crisis que, como ya se ha dicho, afecta el nivel de la calidad, afecta la equidad. Es realmente impresionante que uno de los datos que surgen de los resultados de las pruebas PISA de la última versión nos ubica también en materia de equidad por allá abajo en términos comparados a nivel internacional. Y también creo que parte del diagnóstico es que, más allá de ciertos esfuerzos que hay que reconocer, hay un bloqueo básico en el proceso de transformación de la educación que está difícil de remover. Yo no voy a dedicar el tiempo a mencionar los datos los tenemos todos, están disponibles, son conocidos. Lo que yo creo es que lo primero que hay que reconocer es que la solución a esta problemática tiene que ver con que se tomen decisiones desde la política, desde el sistema político, desde los partidos, desde el gobierno. El doctor José Rila hace unas semanas escribió un artículo que yo creo que es muy certero en ese sentido. La clave es que realmente el proceso de toma de decisiones en un nivel muy concreto lo asuman los distintos actores del sistema político, porque la educación es una política pública y por tanto debe ser conducida, orientada, definida desde los actores políticos que somos los representantes legítimos de la ciudadanía. Y el respeto a la autonomía en la educación no puede convertirse en una coartada que impida la transformación de la educación. Y yo creo que muchas veces ha ocurrido eso, que envuelto en la idea
de no meterse con la autonomía, terminamos sosteniendo y defendiendo situaciones intocables y que en definitiva terminan bloqueando todo el proceso de transformación. A mí me parece increíble que el Uruguay esté en la situación en que está hoy en materia educativa. O sea, uno siente una rebeldía porque no puede ser que un país del tamaño del nuestro, con una población que no crece explosivamente, donde la niñez, la adolescencia y la juventud son un porcentaje comparativamente muy bajo con respecto al conjunto de la población, somos un país envejecido, y que sin embargo no podamos resolver este problema, que se nos venga abajo cada vez más, que haya un proceso de deterioro cada vez mayor de los datos en materia educativa y que no podamos transformarlo. ¿Qué dejamos entonces si este país fuera un país de crecimiento demográfico explosivo y tuviéramos los desafíos que tienen otras sociedades hoy en el mundo, con una tasa de natalidad altísima y con jóvenes que explotan por todos lados? Bueno, esto sería una catástrofe todavía mayor. Entonces yo no me puedo resignar a que esto sea tan difícil de resolver. Quizás hay sí razones que tienen que ver con que nuestro pasado, me parece a mí, es parte de nuestra actual dificultad para cambiar. Nosotros construimos un imaginario de país modelo que tenía además en la educación una de nuestras principales referencias. Nos sentíamos diferentes en la región, qué impresionante, hoy estamos décimos en América Latina en los porcentajes de egreso de enseñanza media. Antes éramos, o nos sentíamos al menos, los número uno, incluso en el mundo, nos comparábamos con el mundo. Pero yo creo que a diferencia de lo que nos pasó con la situación económica, en donde el Uruguay reconoció y tomó conciencia de su crisis, demoró y tarde y lento, pero al final la asumió y empezó a transitar caminos del cambio. En materia educativa esto ha costado muchísimo más tiempo, porque seguimos durante muchos años refugiados en la idea de que éramos unos cracks. Y obviamente cuesta más cambiar cuando se tiene que sustituir una vieja estructura vetusta, pero instalada, aferrada, afincada, que en su momento además funcionó bien, que cuando tenemos que construir de cero. Es más fácil para un país arrancar desde una situación donde no hay alternativas o antecedentes que para nosotros, que no nos pasa solo en esto, nos pasa en otras cosas también. Hemos construido institucionalidades que fueron en su momento orgullo, pero que con el tiempo se vuelven caducas, anacrónicas, y nos cuesta enormemente reconocerlo y mucho más todavía sustituirlas y empezar a trabajar sobre estructuras nuevas. Pero también nos cuesta más cambiar cuando se han consolidado los poderes corporativos que defienden muchas veces más intereses particulares que la defensa de los intereses generales de nuestra educación. Y yo creo que eso se ha potenciado más, perdónenme que lo diga, pero ciertamente se ha potenciado más con la inclusión específica, expresa de representantes de estos intereses en la dirección y en la conducción del sistema educativo formal. Yo creo que ha sido un grave error y que todavía lo estamos, todavía empezamos a pagarlo y lo vamos a seguir pagando. Por otra parte, la educación media se nos masificó y eso no fue acompañado del correspondiente desarrollo de la infraestructura y de la calidad y cantidad de recursos humanos necesarios. Sí lo hicimos en primaria y por eso primaria no está tan mal, tiene otros reflejos, incluso su reacción frente a la crisis es mucho más sensata, mucho más rápida y estructural que lo que ocurre en la enseñanza media. Tenemos además un modelo educativo universalista y homogeneizante, Daniel se refirió a él, yo no voy a repetirlo, burocrático, piramidal, jerárquico, incapaz de responder a una sociedad cambiante, diferente y con una importante crisis de integración social. Ese dato brutal que el Uruguay ha incorporado en su realidad social, que es que no basta con superar las situaciones de pobreza, que vamos avanzando, por supuesto,
y espero que sigamos haciéndolo, porque con la tasa de crecimiento que tenemos, bueno sería que no lo hiciéramos, pero el problema es un problema de marginalidad. Acá puede haber mejoras sustanciales en la pobreza, que en definitiva lo que mide es el nivel de ingresos, pero hay una crisis sustancial de sistemas de normas y valores compartidos que se ha quebrado, y que es la educación uno de los ámbitos claves, junto con la familia, para su recuperación. Y ahí es donde el sistema educativo no ha tenido hasta ahora capacidad de respuesta adecuada a la complejidad y a la heterogeneidad de nuestra sociedad actual. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el punto de vista sustantivo, yo creo que tenemos que transformar sustancialmente la estructura y la gestión del sistema educativo. Yo creo, hace mucho tiempo, y ayer en un taller que compartimos con Daniel y otros asistentes acá a esta reunión, Renato Perti decía, y yo comparto, tenemos que ir a un ciclo básico completo que incluya el primer ciclo de la enseñanza media como una única línea de desarrollo, como se ha hecho en casi todas las partes del mundo en donde se ha modernizado el sistema educativo. Creo que tenemos que ir también a un sistema de integración mayor entre la enseñanza media técnica y no técnica, generando itinerarios múltiples, intercambiables, flexibles, salidas diversas, variadas y sobre todo actualizadas. Hace pocas semanas un grupo de investigadores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República había llegado a la constatación de que en realidad cuando los gurises desertan del sistema educativo, enseñanza media, actúan racionalmente porque ¿saben qué? El permanecer más tiempo en el sistema educativo no les agrega mejoras en sus posibilidades de inserción laboral. Entonces están perdiendo el tiempo. Por eso lo concluían investigadores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Entonces, estamos en una situación tal que es absolutamente indispensable una transformación fundamental. Tenemos que trabajar en cómo reconstruimos un sistema de normas y valores que reconozca la heterogeneidad y la tolerancia y el pluralismo, pero que al mismo tiempo reconozca que hay ciertos valores básicos que deben ser recuperados en el conjunto de la sociedad. Hay que eliminar las líneas divisorias entre lo público y lo privado, entre la educación técnica y no técnica. Hay que construir las condiciones para que la educación, que es básicamente un proceso de comunicación, ocurra. Hoy tenemos situaciones, y yo creo en ese sentido, y me voy a ahorrar entonces la referencia porque así aprovecho más el tiempo, que la propuesta que hace Daniel Corvo con respecto al tipo de cambio que tiene que ocurrir en los centros educativos es crucial. Yo hace muchos años que creo que en las condiciones actuales en que funcionan los liceos de este país es imposible que se produzca realmente un proceso de comunicación y de aprendizaje. Para aprender hay que estar en condiciones de escuchar, y para enseñar también hay que estar en condiciones de transmitir y que se produzca la comunicación. Entonces me parece muy bueno que se vaya a un sistema en donde finalmente los docentes van a tender a estar concentrados en un único centro. Es vital que el docente de enseñanza media pueda instalarse en el lugar, tener un lugar donde construir una comunidad educativa, que el director tenga un equipo docente estable, que no le cambie todos los años en función de la elección de horas, que es una reivindicación corporativa, pero que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Me parece muy bueno que se avance en esa dirección. Yo avanzaría más, pero bueno, al menos que sea cada 2 años, ojalá, sería mejor. Que cada docente tenga un lugar donde trabajar y construir junto al director una propuesta. Me parece que vamos en la dirección correcta por lo que señalaba Daniel en cuanto a generar desafíos para cada centro educativo, darle autonomía, innovación pedagógica, capacidad de crear, sin mengua de la evaluación, por supuesto. El Instituto de Evaluación es el que nos tiene que monitorear a todo el sistema y decirnos quiénes funcionan bien, quiénes funcionan mal, dónde están las metas, cuáles son las nuevas metas que se tienen que plantear. Hay que incorporar a las familias, por supuesto que las familias están
en crisis, probablemente más en crisis todavía que el sistema educativo, o al menos tan en crisis, pero es vital que se pueda incorporar el aporte de la familia en el funcionamiento. Yo les digo la verdad, cuando uno mira dónde están los problemas principales de la sociedad uruguaya, hay una constante, hay una cosa en común con la seguridad y con la educación media: la pérdida de la referencia local y de la escala humana. Es decir, la sensación de pérdida de relación directa. Los liceos son lugares anónimos, son lugares masificados, son lugares donde es difícil la personalización, y con la seguridad ocurre lo mismo. Las comisarías no están vinculadas a los barrios, son instituciones lejanas, y entonces se ha perdido la seguridad y se ha perdido también la educación. Entonces es clave que un país tan chico como el nuestro, ¿no?, y que con ciudades tan pequeñas, donde solo Montevideo es una ciudad de tamaño mediano, no tengamos la capacidad de llegar a escala barrial con la educación, con el hecho de que el estudiante se pueda sentir parte identitaria de un grupo, de un colectivo, la camiseta del liceo, decir yo soy de tal cosa, como era antes. No tenemos un cambio de escala brutal en la población. Sí lo tenemos en las estructuras de gestión y de desarrollo, de funcionamiento del sistema educativo. Ahora, el cambio tampoco se puede hacer por bypass, o por aerolitos. El plan Ceibal es un gran hallazgo, pero algunos dirán era la única manera, pero fue puesto desde arriba. No pasó por la discusión ni del Codicen, ni de los consejos, ni de nada. Bueno, esos cambios tienen que ocurrir desde la estructura educativa, desde el funcionamiento de la estructura educativa. No puede ser que cuando se implementó la reforma en los años 90 también se implementó un equipo de gente que de alguna manera no era del mismo sistema, sino que venían y duraban mientras tenían el contrato, y el riesgo que eso tiene es que no acumula. Entonces hay que hacer una transformación en donde hay que encarar las resistencias y enfrentarlas, superarlas y transformarlas. Esto significa que tenemos que realizar la transformación con el apoyo de los actores educativos, desde la conducción política y con el apoyo de la ciudadanía. Es imprescindible incorporar a los docentes en este proceso, porque si no vamos a fracasar. Lo del principio, la transformación de la educación es urgente, imprescindible, pero el dínamo del cambio es imprescindiblemente político, desde el gobierno, con todos los partidos, acordando una política de Estado. Y me parece muy bien que se tomen en cuenta los acuerdos multipartidarios, pero me parece fundamental que tengamos una instancia de evaluación de esos acuerdos. Entre todos, creo que es importante que el gobierno convoque nuevamente al grupo multipartidario de educación para evaluar qué se avanzó y qué no de lo que acordamos hace un año, porque como dijimos en aquella época, en aquel momento, uno no firma estas cosas para encajonarlas. Y está muy bien lo que dice el ministro cuando toma como referencia de su exposición los acuerdos multipartidarios, porque significa que han sido asumidos, pero me gustaría evaluarlos en conjunto, entre todos los partidos, y ver qué se avanzó y qué no, y qué significan los aportes. Pero además, para que los grandes lineamientos se apliquen efectivamente, tenemos que tener equipos de conducción en los consejos que sintonicen con esos cambios y con la orientación de la transformación. Todos sabemos cómo funcionan las estructuras burocráticas. De nada sirve acordar en la cúpula si después los que toman las decisiones en la cotidiana no comparten ni sintonizan lo que de alguna manera se acordó a nivel multipartidario. Y por eso hemos planteado que para nosotros en algunos niveles debería haber cambios en su integración si queremos realmente que ocurra alguna transformación en el sistema educativo. Ayer en el mismo taller decía Denis Baillant, esto, y lo mencionaba hoy Daniel porque es muy gráfico, esto necesita una operación de cirugía mayor. Y algunos decían que nos hacen falta cirujanos. Yo digo que no, cirujanos los tenemos.
hay de gran nivel en todos los partidos. Hay gente de enorme calidad y capacidad técnica para llevar adelante la transformación, y eso cruza a todos los partidos. Lo que hace falta es que la dirección del hospital autorice la operación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora, señor secretario general del Partido Colorado, doctor Ope Pasquet, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras, señores, agradezco la invitación de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate para estar aquí esta noche junto a ustedes, invitación que me fue transmitida por el senador Jorge Larrañaga. Entonces, doble honor para mí y lo agradezco sinceramente. Ustedes saben que yo no soy educador ni experto en temas educativos y por cierto no pretendo hacerme pasar por algo que no soy. Así que abordaré esta cuestión desde un punto de vista político. Y francamente me parece que eso es pertinente y que además es necesario. Digo, a nadie se le ocurriría que si mañana se propone una reforma constitucional, la que fuere, solo los juristas, solo los profesores de grado 5 de Derecho Constitucional podrían opinar al respecto. Y en materia educativa es lo mismo, es un tema tan importante en la vida del país, un tema absolutamente central, y en esto coincidimos todos, que creo que todos los que nos interesamos por los temas del país, creo que la política tiene que tomar cartas en este asunto y decir lo que entienda que tiene que decir. Yo soy, sí, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Creo que lo que voy a decir esta noche está en armonía con lo que piensan mis correligionarios, pero por supuesto la responsabilidad es exclusivamente mía. Que la educación tiene problemas graves, lo sabemos todos, es un hecho dolorosamente notorio, hay problemas de distinto tipo, problemas de cobertura, de calidad, problemas de equidad muy grave. Alguien escribió por allí en una frase feliz que el mapa del conocimiento coincide con el mapa de la pobreza, ¿no? Más o menos, eso lo sabemos todos. Hay problemas de laicidad, un tema que a nosotros también nos preocupa mucho, problemas de gestión, problemas de falta de evaluaciones conectadas con la toma de decisiones, problemas de disciplina que últimamente han saltado a los diarios, a la prensa, que son la contracara de evidente problema de falta de autoridad. Hay una crisis del principio de autoridad, me parece, en todo el sistema. Hay ausentismo docente en algunos ámbitos más que en otros, eso también es notorio, y hay desmoralización docente. Basta con hablar con muchos docentes para advertirlo. Yo no me voy a detener en los indicadores, en los datos precisos que ilustran las manifestaciones de cada uno de estos problemas. Creo que todo esto es en general conocido, ha sido analizado muchas veces. Otros expositores se han referido a estos mismos temas también, o sea que dejo señalada la existencia de todos estos graves problemas que nos han hecho decir a los integrantes de todos los partidos políticos que estamos frente a un desafío realmente muy importante, que este es un problema central para el Uruguay, y todos coincidimos en darle la máxima prioridad. Una vez Tony Blair, cuando empezaba su gestión y le preguntaron qué prioridades la orientarían, dijo educación, educación y educación, y desde ahí para adelante creo que en todo el mundo, todos los dirigentes políticos han repetido más o menos lo mismo. Creo que en esta mesa, en este ámbito, en esta sala compartimos todos ese enfoque. Esto es absolutamente prioritario. Como consecuencia de lo anterior, todos los partidos y aún los sectores de cada partido se han preocupado por formular propuestas en materia educativa. Hay en ese sentido una amplísima gama de propuestas provenientes de los más distintos ámbitos, algunas
formuladas por partidos, otras por instancias académicas, otras por personas que, opinando en función de su conocimiento individual, de su prestigio personal, han lanzado ideas. Hay una amplísima gama de propuestas acerca de lo que debería hacerse en la educación. El Partido Colorado ha presentado también sus propuestas en distintas instancias. Naturalmente lo hicimos como correspondía en la elección del año 2009, en la campaña electoral. Y últimamente reformulamos algunas de esas propuestas, tomamos otras que habían surgido, tomamos algunos de los acuerdos alcanzados en el ámbito interpartidario que se constituyó al comienzo del actual periodo de gobierno, y con todo eso preparamos unas 50 propuestas para mejorar la educación que hicimos llegar al señor Ministro de Educación y Cultura y que tuvimos el placer de entregar personalmente al profesor Seoane, que un día tuvo la gentileza de ir a visitarnos al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y contarnos lo que estaban haciendo y lo que están proyectando. En esas 50 propuestas planteamos el fortalecimiento y la jerarquización de la función docente. Hay 10 propuestas específicas con este fin. Planteamos más igualdad de oportunidades y más calidad educativa para niños y jóvenes, y desarrollamos 18 propuestas específicas con este fin. Planteamos el fortalecimiento y la optimización del sistema de becas, estímulos y ayudas económicas en todo el nivel educativo, con 5 propuestas específicas en este sentido. Planteamos la evaluación para la mejora permanente en la educación, conectándola con la toma de decisiones, y formulamos 5 propuestas en ese sentido. Formulamos otras 5 propuestas para llevar adelante la mejora de la gestión, y planteamos 7 propuestas específicas para llevar adelante la reforma universitaria. Señalo esto simplemente para ilustrar eso que decía anteriormente, en el sentido de que todos los partidos, y el nuestro no es una excepción, han hecho sus propuestas para encarar estos desafíos tan importantes que el país tiene planteados en esta área absolutamente crucial. Hay problemas, hay propuestas. Por otro lado, es insoslayable la cuestión de qué recursos hay para enfrentar todo esto. Por un lado tenemos un acumulado histórico de capital social en esta área que es excepcional en América. El país tiene un pasado exitoso en esta materia, lo cual, si por un lado tiene su lado negativo, que hace que nos cueste más cambiar, por otro lado nos provee de toda una trayectoria, digamos, institucional, una formación, una experiencia, hasta una series estadísticas larguísimas que permiten trabajar con cierto apoyo. Por otro lado, hay un marco legal reciente, provisto por la ley 18.437 del año 2008, la ley de educación, que notoriamente no fue apoyada por nuestro partido, el Partido Colorado no la apoyó, pero refleja lo que el actual partido de gobierno, el Frente Amplio, entendió necesario y adecuado para enmarcar institucionalmente el funcionamiento del sistema educativo. La fuerza política hoy gobernante es la misma que sancionó aquella ley, la mayoría parlamentaria tiene los mismos colores, de manera que el marco normativo actual es el que la actual conducción del país considera apropiado para regir el funcionamiento del sistema educativo. Y si se entendiera necesario introducir alguna reforma, el oficialismo tiene también hoy las mayorías parlamentarias necesarias para introducir las reformas que considere menester introducir. Y finalmente, y esto sí que es lo último pero no lo menos importante, hay desde el periodo anterior y en este también una asignación presupuestal extraordinaria en términos históricos para la educación. En el periodo pasado, el Frente Amplio había asumido el compromiso electoral de aportar a la educación el 4,5% del producto, ha cumplido su promesa, más allá de que algunos discuten cómo debe computarse tal rublo o aquel otro, pero en términos generales eso es así, y cuando el año pasado se sancionó el presupuesto se dijo que a medida que el producto creciera iría incrementándose también la asignación presupuestal correspondiente para mantener ese porcentaje, y ha trascendido que la rendición de cuentas procura hacer honor a ese compromiso aumentando las partidas correspondientes, de manera que hay
un volumen de recursos presupuestales importante para poner en práctica las propuestas